Vamos a ver el día de hoy la lección número 2 de los distintivos de Calvary Chapel. Vamos a ver la lección número 2, y la lección número 2 se llama el gobierno de Dios para la iglesia. El gobierno de Dios para la iglesia. ¿Ok? ¿Estás apuntando? Entonces se llama la lección número 2, el gobierno de Dios para la iglesia. ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás apuntando? ¿Tienes su Biblia? Sí. ¿Ya apagaron su celular? Sí. Ok. Si no, apágalo. O pon el vibrador. Okay. El gobierno de Dios para la iglesia, así se llama. Lección número 2. Y vete a buscar, por favor, Efesios 1:22. Efesios 1:22. Efesios 1:22. ¿Lo tienes? Dice así. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo, ¿ok? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nuevamente dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando aquí de Jesús, y vamos a ver el día de hoy el gobierno de Dios para la iglesia. Entonces, en base a este versículo, ¿quién es el que gobierna la iglesia? Cristo. Jesús, Cristo, ¿ok? No la gobierna un hombre, no la gobierna un grupo de iglesias, no la gobierna una denominación, la gobierna Cristo, ¿ok? Luego, Efesios 1:9-10 dice lo siguiente. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Luego, Efesios 4:11 dice lo siguiente. Efesios 4:11 dice, y él mismo, o sea Jesús, Cristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Ustedes son los santos, ¿okay? Aunque digas, pues, ¿qué tengo de santo? Bueno, te ha santificado Cristo por su sangre. Te ha apartado, eso significa ser santo, te ha apartado para Él. Por eso tú eres santo. Entonces, santo no tiene que ver nada con las imágenes o las cosas de lo que tú sabes o entiendes que son los santos, o que entendemos en primera instancia que son los santos. Santo es aquel que ha sido apartado. Entonces, tú eres santo, yo soy santo. Cuando te digan, ¿crees en los santos? Digo, sí, creo en los santos. Creo en todos ellos. Es un chiste bien. No te creas. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, seguimos siendo nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? Entonces, mira, vamos paso a pasito. El asunto del gobierno de Dios para la iglesia comienza con que todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Esa es la primera cosa que necesitamos entender.
El gobierno de Dios para la iglesia es que todo necesita estar bajo sus pies y Cristo por cabeza dentro de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes somos santos que necesitamos perfeccionarnos? Nosotros. Somos su cuerpo también. Nosotros, tú y yo, los que estamos aquí sentados. Ahora, déjame decirte lo siguiente, antes de entrar más en materia con el asunto del gobierno de la iglesia. Esta iglesia, Silao, Calvary Chapel Silao, aunque nos querramos, aunque tengamos un nombre de un grupo de iglesias que están en Estados Unidos, alrededor del mundo y aquí en México, aunque formamos parte de ese grupo de iglesias y estemos trabajando con ellos, estemos teniendo relación con ellos también, Calvary Chapel, Rosarito también, aunque nosotros dependamos de alguna manera de estar como en amistad de ellos, ninguno de ellos tiene injerencia sobre esta iglesia. Ninguna persona de allá tiene injerencia sobre esta iglesia. Nadie de allá decide lo que va a pasar aquí. Es decir, las cosas que pasan aquí, las situaciones y las decisiones aquí se toman. Nosotros las tomamos en base a lo que Dios nos dice, como lo debemos de hacer. Entonces, si algún día tú dijiste, ay, es que Calvary Chapel, que no sé qué, y todo demás, y que ya nos vienen a mangonear, nada, nadie viene a meterse aquí. No le damos diezmo del diezmo a nadie tampoco. ¿Ok? Si alguna vez te preguntaste eso, oye, ¿le das ofrenda o das algo? A nadie se le da nada. La única cosa que tenemos con este grupo de iglesias es que tenemos un compañerismo. Somos amigos, queremos trabajar juntos, queremos poder estar juntos, poder platicar de las mismas cosas, porque no todos podemos platicar de lo mismo. Y dice la palabra en Efesios, lo acabamos de leer, que Dios estableció, Cristo estableció para sus santos, para su iglesia, para su pueblo, como quieras llamarlo, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Te voy a dar muy rápidamente qué significa cada uno de estos. Un apóstol es una persona que siembra iglesias. ¿Te acuerdas de los apóstoles? Pedro, Juan, Pablo, todos ellos sembraban iglesias, tenían a su cargo iglesias, estaban a cargo de esas iglesias, oraban por esas iglesias y estaban al pendiente de esas iglesias. Eso es lo que es un apóstol. Es como alguien que está supervisando varios grupos de gente. Profetas, los que hablan profecía. Evangelistas, los que de alguna manera trabajan para, no son pastores de una iglesia específica, sino que trabajan y los invitan a hablar del evangelio. Ese es como su único, no su único tópico para hablar, pero sí se manejan mucho en este asunto del evangelio, de poder ir a la gente, de poder estar con la gente para que crean en Dios. A otros pastores, bueno, saben lo que es un pastor también, y maestros también, maestros los cuales pueden enseñar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Lo acabamos de leer, para perfeccionar, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo, y muy importante lo siguiente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por todas las artimañas del error, cosas que emplean los demás hombres para su propia conveniencia. Entonces, es mi deber, a lo mejor no tenemos todos estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, quizás no los tengamos tal cual ahorita. Yo sé que algunos tienen algo de Dios para ustedes, pero tenemos el pastorado, ¿ok? Y el pastorado es mi responsabilidad poder ofrecer a ustedes, como dice la palabra en Salmo 23, poder ofrecer pastos verdes, poder ofrecer el alimento especial para cada uno de ustedes, poder capacitarles para que a fin de cuentas perfeccionarnos unos a otros, a los santos, para que no estén como cualquier hoja en el viento, de llevados de un lugar a otro, para que nadie los chamaquee, para que nadie les diga ya está Cristo y ustedes crean que es Cristo. Entonces, si ustedes se pudieran dar cuenta, a lo mejor no cachan mucho ahorita el asunto de cómo hemos estado trabajando de versículo a versículo y todo lo que sabes hasta el día de hoy,
Pero si tú algún día pudieras tener la oportunidad de platicar con alguna otra persona, otro cristiano de otra iglesia, te vas a dar cuenta de que de alguna manera Dios te ha estado capacitando en todo este tiempo. De que de alguna manera Dios te ha estado mostrando cosas especiales en todo este tiempo. No que seamos más que ellos. Necesitamos posicionarnos en lo siguiente: no podemos compararnos con nadie de allá afuera. ¿Sí me explico? ¿Alguna vez te han comparado a ti con alguien? ¿Y qué se siente? Se siente bien feo, ¿no? Porque siempre que te comparan, te van a encontrar el negrito en el arroz a ti. Siempre te van a encontrar lo peor de ti. Entonces, si a ti no te gusta que te comparen, no hay que comparar. Nosotros somos nosotros, nada más. Somos nosotros. Y no podemos decirles, es que nosotros hacemos las cosas mejores. Es que ustedes no. Simple y sencillamente hay que mostrar la verdad con lo que nosotros tenemos y hacemos, no con lo que tú digas. Decía Pablo, el evangelio no es palabrería, es poder en tu vida. Entonces, lo que tú has aprendido a lo largo de todo este tiempo, demuéstralo en tu vida. No seas fluctuante como un niño pequeño que no sabe qué decidir. De repente a los niños chiquitos, no sé si te ha pasado con tus hijos chiquitos, pero de repente con mi hija le digo, ¿quieres este o quieres aquel? Y se queda, no sé, el que tú quieras. ¿O quieres una quesadilla o quieres una hamburguesa? No sé, la que tú quieras. No, o sea, decide tú, ¿quieres una quesadilla con queso? ¿O quieres una hamburguesa con queso? ¿O qué es lo que quieres? ¿Una sandía? ¿Qué quieres? Entonces, no, muchos de los niños no saben todavía distinguir qué es lo que quieren para su vida. A veces nosotros como adultos sabemos qué es lo que queremos. Cuanto más ellos que van aprendiendo de las cosas, no saben a qué sabe una quesadilla, no saben a qué sabe una hamburguesa. Entonces todavía no pueden decidir mucho cuanto a eso. Entonces, ¿por qué nos comparan como niños fluctuantes? Nos dice, es que necesitamos ser perfeccionados, cimentados en la obra de Cristo y en su palabra. Ya lo dijimos hace 8 días, en su palabra. No hay otra forma de perfeccionarnos, no hay otra forma de capacitarnos si no es conforme a su palabra. Es la única forma. Lo único que conozco que surte efectos. Lo demás lo pongo en duda, porque Dios es fiel. Y si Dios dice que la palabra es suficiente, pues es suficiente. ¿O crees tú que hace falta otra cosa? Entonces Dios estableció personas, estableció ministerios para poder cuidar a la iglesia. En las escrituras, vamos ahorita a hablar más de eso. En las escrituras encontramos 3 formas de gobierno para la iglesia. La primera forma de gobierno para la iglesia es por medio de obispos o supervisores. Ahora déjame aclararte algo. La palabra obispo no es lo que tú te estás imaginando allá del obispo de León. No de la diócesis fulana de tal. Eso no. ¿Okay? Sí, la palabra aplicaría también para ellos, pero cuando pensamos en obispo, pensamos luego en cosas así. Pensamos en santos y pensamos en cosas así también. Pensamos, es lo primero que se nos viene a la mente. Pero necesitamos quitarnos eso de la cabeza. Un obispo es, según la palabra, un episcopo. Aquel que supervisa o tiene a su cargo la supervisión de gente. Ese es un obispo, un supervisor. ¿Okay? Entonces la primera forma de gobierno en la Biblia es por medio de obispos o supervisores. Vamos a leer 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Vamos a leer bastante también hoy. 1 Timoteo 3. 1. ¿Tienes? Dice, palabra fiel. 1 Timoteo 3. 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sin que no se anda peleando, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Sabes qué es un neófito? Un neófito viene de plantita chiquita nueva, tiernita. Neo, nuevo. Fitos, plantita.
una plantita chiquita, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Aplicado a una persona, alguien que nació en el Evangelio el día de ayer. No podemos encargarle la iglesia a alguien que nació en el Evangelio ayer. ¿Okay? Necesitamos ser muy prudentes en eso. No un neófito, no sea que pareciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario, esto es bien padre, bien especial, muy serio, que tenga buen testimonio de los creyentes de allá afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabes de repente cuánta gente, aunque queriendo buscar a Dios, lo invitan de repente a una iglesia queriendo buscar a Dios y se encuentra con un cuate que está atrás de un púlpito con una corbatita bonita y con una Biblia en su mano, y de repente ya esa persona que invitaron ya no vuelve, y de repente dices, oye, vamos, no, ya no quiero ir, oye, ¿por qué? No me interesa. Si tú le llegas a preguntar a esa persona, ¿por qué ya no sigo? Y si te llega a ser honesto, de repente me he llegado a encontrar con que muchas veces el que tiene la culpa es el que está aquí parado, porque no ha guardado su testimonio para con la demás gente. Porque de repente me he encontrado con que personas que están paradas aquí atrás de un púlpito tienen un segundo frente, tienen una casa chiquita, tienen andan metiéndose en tables, según que para repartir folletos, no sé qué. Que andan metidos en cosas de esas, o andan metidos, quizás no en situaciones de esas, pero en malos negocios, por ejemplo. De repente ven algo así muy atractivo y dicen, yo le voy a entrar. Es que no es un negocio no muy claro. No es que Dios me bendiga, ¿no? Y que Dios me ayude y vamos a ver, y primero Dios y todo sale bien. Entonces, también personas que han caído, pastores, en cosas deshonestas, en negocios truculentos, en negocios sucios, en negocios que no están muy claros, que digamos, que no necesariamente de andarlo viendo borracho en la calle. O por ejemplo, voy a poner un negocio, yo pastor, voy a poner un negocio. ¿Y cuál es tu negocio? Voy a poner un negocio de venta de escopetas. O voy a poner un negocio que está dejando mucho ahorita. ¿Qué les parece? Yo no voy a estar al frente del negocio. Yo nada más voy a poner negocio. Pero ya saben que ahorita las canteras y esas cosas donde venden cheve, vaya que se da mucho dinero y son bien redituables. Yo no voy a estar sirviendo las cervezas. Aclaro, si es mi negocio, no las estoy sirviendo. A veces caemos en descrédito con la gente por lo que llegamos a hacer. Y eso me ha hecho la culpa a los que estamos aquí enfrente. ¿Okay? Y si alguna anhela el obispado, bien, anhela algo bueno. Si anhela el pastorado, bien. Si alguna vez lo has dicho, ¿te gusta ser pastor? Qué bueno, qué padre. Pero necesitas buscar los requisitos de la Biblia y poder decir los requisitos de la Biblia. Y no es que yo los tenga todos, ¿okay? Y no me quiero creer Superman tampoco. Estamos luchando por muchos de ellos y el asunto de lo penitenciario y lo robo también, necesito también tratar con ese asunto. Pero vamos adelante. ¿Okay? Tito, más adelantito, Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Establecer qué? Ancianos, ¿ok? Antes de seguir adelante, te estoy hablando de ciertos palabras que hemos llegado a utilizar dentro de las iglesias y que alguna vez has escuchado y que a lo mejor no sabes ni qué significan. La primera es un obispo o episcopo o un supervisor, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Otro concepto de personas o de títulos que se da a personas es anciano. ¿Has escuchado esa palabra? Vayan con los ancianos de la iglesia. ¿Okay? Un anciano no necesariamente tiene que ser alguien de mucha edad.
No, un anciano no necesariamente tiene que ser alguien viejo en la iglesia, ¿okay? Que aquí no encuentro ninguno, veo puro chaval. Entonces, no necesariamente tiene que ser un viejo en la iglesia, no necesariamente tiene que ser alguien muy maduro. A veces sí concuerda el que sea alguien muy maduro o alguien ya más grande que nosotros. A veces sí concuerda con el asunto de anciano, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿okay? Un anciano es una persona la cual, vamos a ver ahorita, tiene ciertas aptitudes en su vida, da crédito de Dios en su vida, y vamos a ver más atributos de él. Dice: estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí. Habla también del requisito de ancianos. Entonces, un anciano comúnmente en la iglesia es alguien con sabiduría de Dios, alguien al cual tú puedes llegar y pedirle consejo, y sabes que te va a dar un buen consejo, sabes que es una persona que te va a ayudar, sabes que es una persona que te va a dar palabra de Dios, sabes que es una persona que va a orar por ti, que va a estar pendiente tuyo también si tienes algún problema. Ese es un anciano que sabe también escudriñar la palabra, que tiene sabiduría en la palabra, que sabe guiarte a Dios. Ese es también un anciano. La primera forma de gobierno es por obispos o supervisores. La segunda es por medio de una junta de ancianos, y la palabra es presbíteros o ancianos. ¿Ok? Vamos a leer Hechos 14:23. Hechos 14:23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, establecieron ancianos, gente capaz en la palabra, no neófita, gente que buscaba la voluntad de Dios, gente que oraba para poder estar a cargo de los lugares, de las iglesias, de las ciudades, para que pudiera ayudar a los nuevos creyentes, para que pudiera estar con ellos, para que pudiera guiarlos hacia la voluntad de Dios. Entonces, la segunda forma de gobierno que dice la Biblia es por medio de presbíteros o ancianos. Esa es la otra, presbítero o anciano, es lo mismo, es un sinónimo. Estas dos divisiones o formas de gobierno son tan marcadas dentro de la iglesia cristiana que hoy día existen divisiones en el cuerpo de Cristo por marcar una posición de gobierno. Hay iglesias que son enteramente del pastor. El pastor hace y deshace lo que quiere hacer. Y hay iglesias que se rigen por un consejo de ancianos. Aunque tienen un pastor, el consejo de ancianos o la junta de ancianos son los que deciden sobre la iglesia. Y a veces el pastor nomás tiene que ejecutar lo que el grupo de ancianos diga. ¿Okay? A algunos les gusta depender de un hombre, a otros les gusta depender de una junta de ancianos. Ya van dos formas de gobierno. Y la tercera forma de gobierno que está vista en la Biblia es la forma de un gobierno congregacional. ¿Okay? Vamos a leer 1 Samuel 8:5. 1 Samuel 8:5. Primero de Samuel 8:5. Vamos a ver el otro gobierno congregacional. ¿Lo tienes? Dice: el pueblo le dijo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el sacerdote en aquel entonces. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Y sigue hablando más adelante de lo que pasó. Pero podemos ver
que la decisión en aquel entonces la tenía el pueblo, la congregación. Dijeron, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos que nos gobierne un rey. Pon rey sobre nosotros. Vamos ahora al libro de Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 2. Éxodo 16, 2. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nuevamente la congregación se reúne alrededor de dos hombres y es la que decide: mejor nos hubieras dicho, mejor nos hubieras dejado morir allá, que no sé qué. Números 14. Números 14. 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Números 14. Nuevamente está hablando la congregación y le está reclamando a Aarón y a Moisés: ¿por qué nos tienen ahí? ¿Okay? Se están metiendo en el asunto de la dirección de todo el pueblo. Y recordemos que el pueblo de Israel, con Moisés y con Aarón, eran cerca de 2 millones de personas: hombres, mujeres, niños, ancianos. Eran mucha gente, casi la población de León, Guanajuato. Era mucha gente. La forma de gobierno, esta tercera forma de gobierno: la primera es obispos, la segunda es presbíteros o ancianos, y la tercera es congregacional. Esta tercera forma de gobierno es muy peligrosa. Hay iglesias que lo tienen, pero es muy peligrosa, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo todos, ¿o sí? ¿Alguna vez les ha tocado a los que somos más chavos, cuando estuvimos en la junta de la graduación de la prepa o de la universidad o del CONALEP o lo que sea, y que nos estábamos poniendo de acuerdo para ver qué iba a ser lo que íbamos a poner, o para ver cómo íbamos a ser vestidos, o de qué color iba a ser la corbata? El amigo de oro, de plata, con quién, si a quién, si no, que aquí no les gusta, que mejor diga 4, que yo tengo un mejor proveedor, y no se ponen de acuerdo. Y de repente, bueno, también suele pasar que todos los hombres dicen: corbata roja, sí, adelante. Y las mujeres van a aceptar más. Que si zapato cerrado, que si zapato abierto, que si zapato de correa, que si el tacón de 10 centímetros, que de 15, que de 12, que sin tacón, y luego que si medias blancas, que si medias negras, y que si va a estar abierto, que de cómo vas a traer las uñas pintadas, y se van paso desde las uñas hasta el pelo. ¿Sí o no? Si te ríes es de nervios. Sí, a ver, y vamos a traer el pelo agarrado o suelto. Lacio o chino, para que todas igualitas. Y luego ya cuando se ponen de acuerdo y para la foto, a ver, todas para este lado o todas para el otro lado, paradas o sentadas. Es un rollo. Me ha tocado muchas veces estar en cosas así. ¿Es productivo? Cuesta mucho trabajo, cuesta muchísimo trabajo, y hay iglesias que se rigen así. Entonces de repente el que está encargado, el líder, el pastor dice: a ver, congregación, vamos a decidir algo el día de hoy. Vamos a pintar la iglesia de adentro y de afuera de un color diferente al blanco. Entonces de repente, a ver, levante la mano, ¿qué color quisieran? Uno dice: amarillo pollo, amarillo águilas de la América. Y de repente, no, es que está enojado, vamos ganando. Otro dice: verde esmeralda. Otro dice: no, hay que tenerlo rayado como las chivas del Guadalajara. No nos vamos a poner de acuerdo. Y de repente decimos: azul.
¿Ok? A ver, azul como el cielo, vamos a suponer. Y de repente, a ver, azul como el cielo cuando está nublado, como a las 5 de la tarde, como a las 12 del día, o como cuando está amaneciendo. No nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo que no? Los que han sido maestros, las maestras también, los chiquillos se pueden poner de acuerdo. Bueno, ya saben de lo que les hablo. Entonces, es algo muy difícil de sobrellevar. Pero hay iglesias que están bajo este régimen, que la congregación es la que decide sobre la iglesia. Ahora, déjame decirte algo. De aquí nace un concepto que tú y yo sabemos, que es la democracia. La democracia es un tipo de gobierno en el cual tú y yo estamos aquí en México, los cuales todos decidimos a través de una credencial de elector, cada determinado número de años, qué gobernante vamos a querer. Si es del PRI, si es del PAN, si es de lo que sea, si es del Gallito Colorado. Decidimos qué es lo que queremos, qué gobernante queremos. Entonces le hacen caso a la mayoría, aunque no sea el mejor, pero le hacen caso a la mayoría. ¿Okay? Y déjame decirte algo: en la iglesia no existe la democracia. Aquí no existe la democracia. No es así como que vamos a ponernos todos de acuerdo para ver de qué color vamos a pintar. No es. Pero tampoco existe la tiranía. Pues es que al pastor le gustó ese y es el que puso. Tampoco es así. Aquí debe de regir la teocracia. ¿Y qué es la teocracia? Que dependemos de Dios. Dios es el que manda, Dios es el que gobierna. No gobierna el pueblo, gobierna Dios. Porque el día que gobierna el pueblo, como con Moisés y Aarón, ¿saben cómo les fue a Moisés y Aarón? Les fue mal. En el libro primero de Samuel, capítulo 8, del 5 al 22, lo puedes leer más adelante en tu casa. Vemos que el pueblo dice que se cansó del gobierno de Dios y ellos decidieron exigir un rey. El fin del pueblo de Israel comenzó allí, cuando ellos decidieron exigir un rey. Antes, si tú te fijas, desde Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, la forma de gobierno era teocrática. De repente iba Moisés y le pedía parecer a Dios. A ver, Dios, ¿qué quieres que hagamos? ¿Para dónde quieres que vayamos? Y luego cuando arriba Josué a reinar al pueblo de Israel, iba Josué y le decía: Señor Dios, Jehová de los ejércitos, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde quieres que vayamos? Durante todos estos libros pasó eso, de que Dios estaba con el pueblo de Israel. ¿Y cómo era el pueblo de Israel en todos estos libros? No sé si ustedes se han percatado, pero era un pueblo próspero. Era un pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, que entró a la tierra prometida y que estuvo con ellos. Después, más adelante, en Jueces y a partir de Samuel, le dieron en toda la torre a la nación de Israel. Después de allí comenzaron la división del reino, y después la división del reino se fueron al cautiverio, y después del cautiverio los desaparecieron. Fue el principio del acabar del pueblo de Israel, cuando ellos decidieron que ya no iban a ser gobernados por Dios, sino que iban a ser gobernados por ellos mismos. Ponnos un rey. Y Samuel les dijo, a través de lo que Dios les dijo, es que si les pongo un rey, va a agarrar a sus hijas y les va a poner de servidumbre en el palacio. Va a agarrar a sus hijos y los va a poner de soldados para que mueran en la batalla. Va a llegar y les va a pedir impuestos para poder sustentar el palacio y para poder sustentar la corte y los gobernadores. Y el pueblo dijo: no nos importa, queremos un rey. Ese fue el principio de la decadencia del pueblo de Israel, cuando dijeron: nos cansamos del gobierno de Dios. Quiero recordarles la vida de Moisés. Moisés vivió en una teocracia, como ahorita les estaba diciendo. Fue sometido a Dios, Moisés, guiado por Dios, dirigido por Dios y reconocido como un líder terrenal porque recibía dirección de Dios. El pueblo de Israel lo reconocía como su vínculo con Dios. Entonces le decían:
ve, sube, consulta a Dios. En el tabernáculo, cuando de repente todo el pueblo estaba ahí alrededor, se metía Moisés y veían cómo Moisés pasaba por medio del pueblo, esperando dirección de Dios. Este cuate es el que habla con Dios y Él nos va a decir qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y toda la gente esperaba esa dirección de parte de Dios bajo la autoridad de Moisés. Y esa autoridad de Moisés, la demanda que él tuvo cuando él estuvo supervisando todo el asunto fue sorprendente. Hubo muchísima gente, 2 millones de personas que todos tenían problemas. Entonces de repente Moisés se sentaba así en una tiendita ahí en el desierto y decía: a ver, vengan a traerme todos sus problemas. Y de repente llegaban 2 así peleándose y decían: pues, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Lo que pasa es que le presté mi pala y van 2 veces que vamos y todavía no me la ha regresado. Dile que me la regrese. A ver, ¿por qué no le ha regresado la pala? Es que él tiene mi pico. A ver, ¿por qué no le ha regresado el pico? Entonces, había muchísima gente que estaba allí demandando el juicio de Moisés para todo el pueblo de Israel. Y esto ocurría todos los días, todo el día, hasta que el suegro de Moisés, Yetro, le dijo: a ver, Moisés, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy juzgando al pueblo. Hay muchísimas cosas que el pueblo tiene y problemas que el pueblo tiene. Entonces es necesario que hagamos algo, porque entonces van a seguir peleando con la pala y el pico y el perro y la oveja que le prestó y que le trasquiló y que no sé qué. Entonces Yetro le dijo, Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. 18:13. Yetro, el suegro de Moisés, fue y vio lo que Moisés estaba haciendo y le dijo algo. Éxodo 18:13. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, cosas, algunas muy importantes, algunas pues no muy importantes. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, todo el día. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Era algo bueno. Pero entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Okay? Es decir, busca tú la dirección de Dios. Y luego dice 20: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer al pueblo. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Entonces ya después dice: oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. ¿Cuántos hombres escogió Moisés entre el pueblo? Algunos saben. 70 hombres. 70 hombres a los cuales les enseñó las ordenanzas, les enseñó las leyes y les mostró el camino por donde debían andar y lo que debían de hacer.
y ellos iban a juzgar la pala, el pico, la oveja, y Moisés iba a juzgar las cosas más gruesas, más importantes. Bueno, 70 hombres, y les dijo: enséñales, ¿okay? Para que sepan lo que deben hacer. Mira, como pastores, me hablo a mí y a los pastores que estamos aquí. Necesitamos ser como Moisés, permanecer en contacto con Jesús para recibir la dirección de Cristo, para recibir su guía. Y como pastores debemos dirigir la iglesia de tal manera que la gente, el pueblo de Dios, los santos, sepan que Dios tiene el control. Y espero yo, en mis fuerzas, poder estar haciendo esto, demostrar que Dios tiene el control de todo asunto en la iglesia. ¿Okay? Busquemos la guía del Señor en todo asunto, en todo asunto. Sin embargo, es necesario tener a hombres de Dios, hombres de oración, que busquen la voluntad de Dios. Y regresemos al asunto de las tres formas de gobierno. La primera, por obispos o supervisores; la segunda, por presbíteros o ancianos; y la tercera, congregacional. Mira, déjame decirte algo muy rápido. En la forma de gobierno por obispos o supervisores está el pastor encargado de todas las cosas de la iglesia. Por él pasan todas las cosas de la iglesia. Él decide todas las cosas de la iglesia, las grandes, las pequeñas, todas las decide. Hay gente que es así, hay pastores que son así, hay pastores que buscan que todo pase por sus manos, que toda decisión la tomen ellos. Bueno, así son ellos. Y en esa forma hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? ¿Qué le iba a pasar a Moisés? Desfallecería. No podía estar al pendiente de todo. Bueno, hay un peligro, es un peligro. En la segunda forma de gobierno, por medio de ancianos o una junta de ancianos, hay un peligro. Porque la congregación, déjame decirte, pasa lo siguiente. Una junta de ancianos, vamos a suponer que son 5 ancianos y tienen a su cargo un pastor también. Esos 5 ancianos van a decidir todas las cosas sobre la iglesia, y el pastor tiene que hacer caso a la junta de ancianos. Y si el pastor no hace caso a la junta de ancianos, ¿sabes qué les hacen a los pastores? Los corren. También es peligroso. Y ya te digo acerca de la congregación. ¿Será peligroso? Yo creo que sí. Debemos buscar un gobierno dirigido por un pastor y apoyado en un consejo por ancianos. ¿Okay? Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer aquí en esta iglesia. De esa forma buscamos el gobierno para esta iglesia, que esté un pastor el cual esté decidiendo las cosas como lo hizo Moisés, un pastor que esté decidiendo sobre los asuntos de Dios, de la iglesia, los asuntos más importantes, pero también que haya ancianos los cuales le ayuden a servir a la iglesia. Por ejemplo, yo no puedo ir a visitarlos a todos en la semana, ¿cierto? Podría, pero pues imagínate cómo acabo. No puedo ir a visitarlos a todos ustedes, y a los que están enfermos, y al hospital y todo lo demás. No puedo estar al pendiente siempre de cada uno de ustedes. Estamos creciendo y ojalá que Dios haga lo que Dios quiera. Y si crecemos más, va a ser más difícil. Entonces la iglesia necesita hombres los cuales tengan temor de Dios, los cuales busquen la voluntad de Dios para poder formar no consejo de ancianos, pero sí poder ayudar a la iglesia o poder servir a la iglesia. ¿Por qué digo no consejo de ancianos? Porque no me gusta o no me gustaría hablar de títulos. Así como que al día de hoy vamos a decir el anciano fulano, el anciano fulano, el anciano sultano. Los títulos solamente nos llevan de repente a creernos más que otra. Pero sí necesita la iglesia hombres los cuales tengan temor de Dios, mujeres las cuales tengan temor de Dios, no solamente hombres. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de las mujeres grandes o de las mujeres que ya están casadas? Que enseñen a las jóvenes cómo amar a sus maridos, ¿no dice así?
Entonces de repente, es que me dice que haga, y me dice que no sé qué, y me dice que no sé cuándo, y ya no lo aguanto, y que no sé qué. Entonces las mujeres grandes necesitan enseñarles a las mujeres recién casadas o mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos. Así dice la palabra, yo no digo nada, así dice. ¿Ok? Estamos en el asunto del gobierno en la iglesia, estamos hablando de diáconos, estamos hablando de presbíteros, de pastores, de ovejas. Y según lo que dice Efesios, es que Dios estableció personas las cuales ayudan a la iglesia a edificarnos, las cuales ayudan a la iglesia a poder enseñarnos, a capacitarnos, hombres, mujeres, los cuales necesitamos estar dirigidos por Dios para que la iglesia salga adelante. ¿Ok? Bueno. Otro concepto que también les voy a hablar hoy: diáconos. ¿Quién ha escuchado esta palabra? Diáconos. ¿Algunos de ustedes saben lo que es un diácono? Un diácono es un servidor. Y ese diácono o servidor es aquel que sirve no acá arriba, sino en las cosas de allá abajo. ¿Sí? Es alguien que sirve en lo más mínimo. Es alguien que sirve, alguien que ayuda en el ministerio. Y es realmente la función de un diácono el poder ayudar y servir a los demás. Según mi opinión, todos necesitamos ser servidores. Todos debemos ser servidores. Porque déjame decirte, hay algo en el libro de Apocalipsis. Vimos la semana pasada algo de las iglesias. ¿Se acuerdan que Dios le estaba reclamando? Y había una iglesia en particular que decía: es que has guardado tú la doctrina de Balaam y tienes la doctrina de los Nicolaitas. ¿Se acuerdan de eso? La doctrina de los Nicolaitas es: señor licenciado, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Señor ingeniero, doctor, ¿cómo le va? Dios le bendiga, vamos a orar. ¿Okay? La doctrina de los Nicolaitas era que la gente buscaba títulos. Yo les dije ¿alguna vez tú has estado así o te ha dicho alguien: dime licenciado? Así, pero muy serio. Tú le dices: oiga, señor don Jorge, licenciado, o ingeniero, o doctor. Hay gente que se enoja porque no le dice su título. La doctrina de los Nicolaitas aquí adentro de la iglesia es: de repente se me ocurre poner a un anciano, fulano de tal, y de repente ese anciano fulano de tal, vas con él, porque es un anciano y te va a ayudar. Entonces le dices: oye Jorge, y te dice: anciano Jorge. Por favor, que te cueste más trabajo. Anciano Jorge. Caemos en lo de su excelentísima santidad, Señor, de no sé dónde, del que le dicen por ahí, por de aquel lado. No podemos caer en eso. Los títulos nos llevan a que haya niveles. Los títulos nos llevan a que la gente crea más algo de lo que realmente somos. ¿Okay? Entonces, somos servidores todos. Por eso les digo: a ver, ¿quién está en la música? ¿Quién está como maestro? ¿Quién está aquí? ¿Quién está encargado de otra cosa? Todos somos servidores y todos servimos de la misma manera. Servimos al mismo Dios. ¿Saben? Entonces, mira, vamos a buscar Efesios 3:8. Efesios 3:8 dice lo siguiente. Está hablando Pablo, pero yo voy a agarrar las palabras de Pablo y les voy a hablar como si yo las estuviera hablando. ¿Ok? Aviso. Dice. Dice el 7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hasta ahí. Yo, Alejandro Servín, soy siervo, soy consiervo tuyo. Si alguna ocasión o de alguna manera tú has visto una autoridad en tu servidor, pues te doy gracias, porque en realidad yo no me la he puesto, yo no me la he adjudicado, y no es para levantarme el cuello. Dios lo ha querido de esa manera y tú lo has reconocido de esa manera. También te doy muchas gracias. Pero déjame decirte que yo soy igual que tú. Yo peco igual que tú. Yo de repente tengo sentimientos en mi corazón
de repente medios feos, igual que tú, o a lo mejor hasta más feos que tú. Yo de repente también tengo malos pensamientos. También cuando a las 3 de la mañana me levanto al baño y me pego en la cama de repente, así, gloria a Dios en las alturas, gracias a los hombres de buena voluntad. De repente también me gana lo iracundo. O sea, no soy perfecto. Lo que te quiero dar a entender es, bueno, estoy aquí yo, voy a hablar de mí, y está mal que hable en primera persona. Discúlpame, nunca me gusta hablar en primera persona, pero estoy aquí. Si tú estás aquí también escuchándome es porque has reconocido algo en mí también. Y eso no es por mí, es por gracia de Dios, totalmente. A mí me gustaría estar sentadito ahí también como tú. Estaba muy padre estar sentado también ahí como tú. Es padre, no digo que sea malo, es padre estar ahí también. Me gustaría, pero Dios nunca quiso eso en mi vida. Traté de hacerlo muchas veces, pero Dios no quiso eso. Digo, bueno, pues haz lo que tú quieras. Y aquí estoy el día de hoy. 1 Corintios 15:10. Te voy a decir, tal cual Pablo también lo dijo. 1 Corintios 15:10. Te lo voy a decir también. ¿Lo tienes? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo no soy nadie. Yo soy igual que tú. Hombre, igual que los hombres, no mujer, igual. Soy hombre, nada más. Igual que ustedes. Estoy aquí, sí. Y mi responsabilidad para con ustedes es poder capacitarlos, poder sustentarlos en la palabra, poder ayudarlos en la palabra, poder encontrar a Dios también, poder guiar en la palabra, no en mis fuerzas, sino en la palabra a cada uno de ustedes también. Poder servir en la estructura o en el fundamento de la iglesia, nosotros, para perfeccionar a los santos. Y solamente la única forma para perfeccionarnos unos a los otros es por medio de su palabra, no por lo que yo crea. Pues es mi responsabilidad enseñarles a ustedes Biblia, no lo que yo quiera o sienta, sino Biblia. Entonces, ¿para qué enseñarles Biblia? Pues para que no sean niños fluctuantes, que de repente hoy les digan, vamos para allá y vamos todos para allá, o vamos para aquel lado, allá está Cristo, vamos todos para allá, donde está Cristo, sino para que nadie os engañe a ustedes, para que sepan en realidad quién es Dios. Y yo no me jacto de mí mismo, yo soy igual que ustedes, les digo, a veces a mí yo creo, pero soy igual que ustedes. Y si yo estuviera ahí sentado aquí en una silla, sería igual. Entonces véanme igual que ustedes. Y yo muchas veces les he dicho a ustedes, no me digas pastor, bueno, sí soy, pero no me digas, dime Alejandro, porque los títulos no me interesan. El título que mejor tengo delante de Dios es que soy tu hijo, y tú también lo eres. Y cuando todos lleguemos allá delante de Dios, ahí no hay pastores ni ovejas, todos somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero a mí se me va a pedir una responsabilidad nueva. Hasta ahí. Y yo la acepté y la sigo aceptando. Poder capacitarnos en la palabra de Dios. Hechos 6. Hechos 6. Fíjate lo que dice Hechos 6. Ya leímos acerca de Moisés y de su suegra. Ahora vamos a ver Hechos 6. 6:1 dice: en aquellos días de la primera iglesia, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos por todos los demás y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Espíritu Santo le dijo a los discípulos: apártenme 7 hombres con las siguientes características: llenos de fe, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Vamos a hablar paso a paso, vamos a hablar de cada uno de ellos muy rápido. Buen testimonio. ¿Qué es alguien de buen testimonio? Hombres y mujeres. ¿Qué es alguien de buen testimonio? Alguien con el cual no puedes echar en la cara. Alguien que da un buen testimonio o una buena verdad de lo que es Dios allá afuera. Alguien que se porta bien, pues no anda haciendo cosas malas allá afuera. Aunque no lo vemos, hermanos, aunque no lo vea el pastor, no anda haciendo cosas malas allá afuera. Ahora, ninguno de nosotros tenemos un testimonio perfecto delante de Dios. Ninguno. Todos tenemos colita o colota que nos pise. Ninguno tenemos un perfecto testimonio. Pero a partir del día de hoy, échale ganas en tu testimonio. Porque la iglesia necesita varones de buen testimonio. Y si hacías, y mujeres también, y si hacías antes cosas, ya no las hagas. Porque Dios necesita hombres y mujeres de buen testimonio. Llenos de fe. ¿Qué significa alguien que está lleno de fe? Pues que cree en Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Necesita creer que Dios está allí. Si no, pues en vano, no cree. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces necesitan creer en Dios, creer que en realidad Dios va a estar dirigiendo sus vidas. Alguien lleno del Espíritu Santo, eso lo veremos en las siguientes lecciones de distintivos. Y alguien con sabiduría. Mira, no es lo mismo alguien con inteligencia que alguien con sabiduría. Es algo muy diferente. Te voy a poner un ejemplo de un doctor. Un doctor, un médico general, de especialidad, la que tú quieras. Un doctor tiene que tener, de alguna manera, una cierta nivel de inteligencia para poder aprenderse todos los huesos del cuerpo, para poder aprenderse y un gran nivel de memoria, para poder aprenderse la gran mayoría de los músculos de tu cuerpo, las partes donde están. Yo otra vez decía, ¿dónde está el vaso? Pues el vaso acá está. ¿Dónde está el vaso? Que me duele aquí, que el hígado, que no sé qué. Entonces, tienes que aprender todas esas cosas, ¿no? Y aparte de que tienen que aprenderse las partes de tu cuerpo, también tienen, o sea, no te van a decir, a ver, déjame checar su corazón. Tienen que saber dónde está. A ver, vamos a escuchar sus pulmones y te la ponen aquí. Tienen que saber dónde están, aunque no lo vean así fuera. Tienen que saber dónde están tus pulmones, o a la altura de dónde están tus pulmones. Entonces, de repente tú le dices, me duele aquí. A lo mejor, o me duele acá. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que a lo mejor es tu gastritis, te dice el doctor, porque el corazón está más para un lado. O me duele el corazón, doctor. Es que como que se me duerme el brazo derecho, creo que va a dar un infarto, me duele el corazón, doctor. No, el corazón está al otro lado, y para el infarto te duele el otro brazo. Tienen que saber eso. Y aparte de eso, tienen que aprenderse muchas enfermedades. O sea, no te dicen, usted tiene gripa, te dicen, usted tiene laringitis, usted tiene rinitis, usted tiene mamitis. Se tienen que aprender las enfermedades, ¿cierto? Bueno, tenemos, no ven a la doctora, tenemos que nosotros hablar a una doctora. Tiene que, o sea, no puede decir nada, no puede decir que cosas así como que usted tiene mocos, no, o sea, usted tiene secreción, la cual es foco de infección para las bacterias y los virus. Entonces tiene que sacar esa secreción. No te puedes decir, echa los mocos para afuera, no te va a decir así. Tiene que saber cosas así. Y aparte de saberse las enfermedades, tiene que también recordar 1001 medicamentos. O sea, no saca así un diccionario.
la doctora saca su disco. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿qué es? O tiene que sabérselos y saber la fórmula y saber para qué sirve también y las dosis también. Entonces, de alguna manera, una persona así o un doctor es inteligente, tiene memoria, sabe muchas cosas. Pero sabes tú que, por ejemplo, cuando los doctores se están haciendo prácticas, ¿qué me estoy pasando? Aguántenme un poquito, ¿entiendes? Cuando los doctores están haciendo prácticas, los llevan a ver cadáveres, por ejemplo. Y por ejemplo, o algo muy, muy particular de los cadáveres y todo lo demás, le dicen, miren, pues vamos, abren la persona, el cadáver, y de repente, ¿por qué murió? No, pues creemos que murió por enfisema. Entonces, vamos a ver, ¿en dónde se localiza el enfisema? El enfisema se localiza en los pulmones. A ver, vamos a ver los pulmones. Y sacan los pulmones, y le cortan los pulmones, y empiezan a ver que los pulmones están todos negros. ¿Han ido al Parque Bicentenario? Les recomiendo que vayan, por favor. No es comercial, pero recomiendo que vayan. Está muy padre la exposición del cuerpo humano. Ahí van a ver los pulmones así con enfisema, todos negros, feos. Ahí están, en el Parque Bicentenario. Vayan, está muy padre. Entonces, los doctores ven de primera fuente el pulmón que está lleno de mugre, que está lleno de humo, que está lleno de hollín, y saben lo que es el enfisema pulmonar, y saben por qué una persona se muere de cáncer por fumar y todo lo demás, y saben, le dicen que el cigarro ocasiona esto a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, ¿por qué los doctores fuman? O algunos doctores fuman, no digo que no. ¿Por qué algunos doctores fuman? ¿Han visto doctores que fuman? Sí. De repente llegas tú todo bien así, que me chequen, que el pobre, y de repente llegan y, a ver, ¿qué tienen? Y dices, ay, doctor. Y llegan oliendo cigarro. ¿Por qué fuman? Si vieron. ¿Por qué fuman si saben que les va a llevar a la muerte? ¿Por qué fuman? Porque no tienen sabiduría. Tienen inteligencia, tienen una vasta memoria, son muy chichos para lo que hacen, pero no tienen sabiduría. Otro ejemplo de sabiduría. ¿Tú sabes qué es lo que te puede llegar a hacer una víbora de cascabel a ti? Si te muerde. ¡Te mueres! ¿No? Ok. Si tú vas por un camino y vas caminando, y de repente te sale una víbora de cascabel, tú sabes que esa víbora de cascabel, por lo que tú sabes, por la información que todos los demás te dan, es que si tú, esa víbora de cascabel te muerde, te mueres en 5 minutos, en 10 minutos. Tú tienes esa información. Tú serías inteligente al saber que esa víbora, si te muerde, te vas a morir. Pero la sabiduría que tú debes tener es darle la vuelta a la víbora, o no agarrar la víbora, o no echarle piedras, no agarrar a palos, porque la víbora te brinca. Entonces, alguien que sabe que una víbora te muerde o te vas a morir y la agarra a palos, tiene información, pero no tiene sabiduría. Hay mucha gente que tiene mucha información de aquí, pero no tiene sabiduría. No sabe cómo decirte las cosas, no sabe cómo vivir lo que la palabra de Dios dice. Entonces puede decirte 1000 versículos de memoria, de uno al otro, pero ¿cuáles de esos versículos los tiene en su vida diaria? Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. ¿Ok? Entonces, Dios, como en aquel entonces, como con Moisés, como en la iglesia de Hechos, para poder establecer un gobierno en la iglesia, con un pastor, una junta de ancianos o personas que le estén ayudando, necesita hombres de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Y mi pregunta es, ¿dónde están? Después de todo lo que les dije, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Yo pregunto, ¿en dónde están? Lucas 22, no vamos a buscar, nada más apunta la cita. Lucas 22, 31 al 34 y Mateo 26, 30 al 35. Está hablando Jesús con Pedro. Y de repente está Jesús ahí con Pedro y le dice, oye Pedro, ¿qué es lo que va a pasar?
casar y mira que el diablo me pidió que se saltara como al trigo y todo lo demás, y Pedro le dice, no, Señor, yo voy a estar contigo y nunca te voy a dejar. Y luego Mateo 26, 30 dice, yo no te voy a dejar, Señor, aunque todos te nieguen, yo voy a estar contigo, Señor. Y le digo, Pedro, hoy vas a negar 3 veces antes de que caiga el gallo. ¿Saben qué fue lo que hizo Pedro con Jesús? Actuó en su carne. Y yo te puedo decir ahorita, ¿dónde están esos hombres, esas mujeres llenos del Espíritu, de buen testimonio, con sabiduría, llenos de fe? ¿Dónde están? Tú puedes decir, lo puedes decir, pero no lo digas en tu carne, porque si no, nos va a pasar lo que Pedro habló en su carne, y eso es muy peligroso, porque es muy fácil, te voy a terminar, hermano, es muy fácil el poder levantar la mano, el poder decir, yo te ayudo, pastor, cuando las cosas están bien. Cuando tú te casas, dices, puede ser de fiel, en lo próspero, en lo adverso, salud, enfermedad, en las buenas, en las malas y en las peores. ¿No dices eso? Bueno, pasa lo mismo con Dios. Es muy fácil levantar la mano y querer ayudar cuando todas las cosas van bien. Y sabes, cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando de repente el diablo empieza a hacer de las suyas en la iglesia, y de repente ya no hablan unos o ya no quieren participar otros, de repente dice la gente, ¿sabes qué? Como que no fue mi llamado, como que siempre no. Es muy fácil hacer cosas o levantar la mano como Pedro cuando todo iba bien, pero pregúntale a Pedro cuando le dijeron, ¿tú andabas con Cristo? No, yo no andaba. Sí, te vimos que no, yo no andaba. No, te hagas, tú eres Pedro, a ti te dijeron que las llaves del cielo y todo lo demás. No. Es muy fácil. Es muy fácil retirarse cuando las cosas empiezan a ir mal. Es muy fácil retirarse cuando de repente pensamos que las cosas ya no van como queremos en la iglesia. Y déjame decirte algo para terminar. En estos últimos meses, en estos últimos 2 meses, las cosas no han ido quizá como tú quieres que vaya a la iglesia, o me estoy equivocando. De repente hay cosas así como que dices, ¿por qué no? ¿Por qué ya no? ¿Por qué así? ¿Por qué de aquella manera? ¿Por qué? No sé, ¿por qué ya no pasan? Las cosas ya no están pasando mucho como tú quisieras. Pero necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu, que estén en las buenas, pero también en las malas y en las peores. Porque si en alguna vez han dejado de pasar cosas, es porque 1 o 2 personas o 3 personas o una sola está viendo el asunto de la pala y el asunto del vino, en vez de estar buscando la dirección de Dios. Y dijeron los apóstoles en Hechos, no es justo. No es justo que nosotros andemos sirviendo las mesas. Necesitamos buscar de la presencia de Dios, buscar, persistir en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Cuál fue el primer requisito de Hechos 2:42? Palabra. Buscar la palabra. En muchas ocasiones ha pasado eso, que de repente he tenido que ver el asunto de la pala y del asadón, que no quiere regresar, o que no quiere regresar, o que no ha regresado, o que está pidiendo. He tenido que ver eso. Y no me pesa, pero el asunto es que algunas veces se han dejado de hacer otras cosas por estar tratando el asunto de la pala. Ayúdenme en eso, nada más. Para seguir en la palabra. A todos nos conviene seguir en la palabra. A todos nos conviene seguir juntos y seguir buscando de Dios. Y a todos nos conviene, no solamente a mí, no porque yo me quiera dar el taco de que yo esté delante de la presencia de Dios como Moisés, no. Pero necesitamos todos poner de nuestra parte en la iglesia para que las cosas pasen como queremos, no como queremos nosotros, sino como queremos que Dios quiera que pasen. ¿Me explico? Pero todos necesitamos poner de nuestra parte. Si tú puedes resolver el asunto de la pala, resuélvelo. Si has visto con otros hombres de aquí o mujeres, los cuales te tienes confianza y crees que pueden ayudarte, ve con ellos y pídeles consejo. Pero hombres y mujeres, si van y te piden consejo a ti, tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que estar
estar en la voluntad de Dios, tienes que buscar a Dios, si no vas a dar un consejo carnal. Y entonces ese asunto de edificar la iglesia no va a ser más difícil. Es decir, hay un compromiso conjunto de cada uno de nosotros, hombres, mujeres, pastor, líderes, etcétera, servidores en general. Hay un compromiso conjunto, buscar a Dios, estar realmente en su presencia, para que cuando vayan y te pregunten, sepas qué decir, para que la gente pueda llegar, más gente, y pueda buscar consejo y tú le puedas dar consejo de parte de Dios. ¿Dónde vive?